Muy buenos días, el día de hoy venimos a exponerles nuestro proyecto integrador, el cual recibe el nombre de prototipo de prótesis biónica para pacientes con pérdida de extremidad superior. Mi grupo está conformado por Andrés Fernando Gañán, Marisabel Mazo Quintero, Esteban Triana Delgado, Valentina Pulido Rodríguez y quien les habla, Carol Viviana Cardona. Introducción y contexto actual. El presente proyecto enfoca la ingeniería biomédica como un análisis sustancial para la sociedad en general, destacando a los pacientes con restricciones físicas, debido a que se puede deducir que son beneficiosas gracias a la utilización de mecanismos biomédicos para mejorar y optimizar su calidad de vida, llevando a cabo dispositivos para la movilidad autónoma, como lo podría ser una de ellas, las prótesis, con el objetivo de llegar a cada individuo que ya haya perdido una extremidad de su cuerpo humano o dispositivos de movilidad autónoma. Por ello, la ingeniería biomédica, siendo una de las tecnologías de punta del siglo XXI, desempeña un papel fundamental en la población. La prótesis tiene un circuito el cual se conecta al sistema nervioso del paciente en los nervios primordiales de la extremidad laboral, ejemplificando a su vez las prótesis. En este caso, la prótesis de brazo, que está conectada con dos nervios, el mediano y el nervio cubital, por medio de electrodos interfasciculares con multicanales transversales. El qué, el por qué y el para qué. El qué. Las prótesis biónicas son dispositivos elaborados en materiales inteligentes y de forma polímera, en cerámica, aleaciones, materiales electromagnetoactivos, materiales de fotocromoactivos, electroluminiscentes, fluorescentes, fosforescentes, termocromáticos y electrocómicos. Las prótesis poseen un circuito del cual se conecta al sistema nervioso del paciente en los nervios principales de la extremidad a trabajar. En este caso, hacer un prototipo no invasivo se conecta unos electrodos en la superficie de la piel captando las señales musculares. El por qué. Este dispositivo se desarrolló por la importancia del impacto que genera la investigación y fabricación de estos, debido a que son dispositivos muy complejos y de muy elevados costos que reducen su accesibilidad. Además de que el desarrollo de estos debe ser personalizado, ya que el sistema anatómico de cada paciente es distinto, lo que aumenta el posible rechazo del cuerpo a la prótesis, lo que hace que entre más investigación y desarrollo se lleve a cabo sobre este tipo de dispositivos y los métodos que utilizan, beneficien y aporte a fabricaciones futuras. El para qué. Estos dispositivos se desarrollan para ofrecer un medio de solución a pacientes con limitaciones físicas, que son los principales beneficiados con estos mecanismos biomédicos que mejoran y optimizan la calidad de vida, presentando un impacto positivo tanto a nivel emocional como psicológico. Nuestro objetivo general es desarrollar un prototipo de solución para pacientes con pérdida del miembro superior utilizando las diferentes áreas del conocimiento para el desarrollo, estudio y posterior implementación de la misma. Objetivos específicos. El de lenguaje de programación 1 es establecer cómo por medio del uso de un software se puede limitar o realizar movimientos a una prótesis biónica. El de matemáticas 4 es calcular por medio de ecuaciones los valores de los movimientos musculares de un prototipo de prótesis. El de análisis numérico es conocer y aplicar métodos numéricos para dar solución a problemas presentes en ingeniería biomédica, además de ser necesarios para la comprensión de fenómenos biológicos. El de biomateriales es determinar las propiedades de biocompatibilidad de la prótesis con la extremidad que se va a reemplazar y determinar los biomateriales con los que se va a diseñar el prototipo. Biofísica médica, el objetivo es captar señales musculares para la transmisión del movimiento mecánico de una prótesis biónica. Y el de bioquímica es analizar el funcionamiento bioquímico del mecanismo de transferencia de señales neuromusculares. Bueno, tenemos en cuenta dentro del marco teórico que las prótesis biónicas o hemioeléctricas se pueden encontrar en diversos materiales que poseen características específicas para desarrollar una función con éxito. A su vez, también tenemos en cuenta que estas conservan algunos componentes que básicamente lo que hacen es permitir entregar como una compatibilidad con menor riesgo de rechazo para los pacientes que pues así lo requieran. Y también tenemos en cuenta que pues para poder llevar a cabo esto se utilizan en múltiples ocasiones materiales inteligentes, que son unos tipos de materiales que presentan la capacidad de cambiar sus propiedades físicas con cierto estímulo en concreto. Por ejemplo, las aleaciones con memoria de forma, que pues son aleaciones metálicas que después de una aparente deformación vuelve a su forma original tras una variación en la temperatura.
Dentro de nuestro planteamiento electrónico para la construcción del dispositivo, tuvimos en cuenta que se utilizaron electrodos, amplificadores de instrumentación que son integrados de alto rendimiento, como por ejemplo el AD620, resistencias que estas se utilizan para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de una tensión según la ley de Ohm. También utilizamos amplificadores operacionales que la función principal es amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial, que son por ejemplo el amplificador TL081 y TL084. También utilizamos una protoboard, que es un componente electrónico en el cual se pueden insertar cables y otro tipo de instrumentos para así armar un circuito. Y también tenemos el Arduino, que es una placa que cuenta con todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y las salidas del microcontrolador. En la parte metodológica, para la implementación de la asignatura de Matemáticas 4, pues tenemos el modelo de Hill. Esta información expuesta es sacada de un proyecto de fin de grado sobre una simulación de mano en MATLAB y OpenSea, y donde tomé el modelo de Hill para implementar esta asignatura, como lo dije anteriormente. El modelo de Hill considera los músculos en un modelo simple de 3 componentes que hay que tener en cuenta. El primero, el nivel de activación muscular. El segundo es las relaciones de fuerza y longitud y fuerza-velocidad, así como un índice de arquitectura de los músculos, que es el tercero. El modelo considera un elemento contráctil, que es el componente básico que genera la fuerza. Un elemento elástico en paralelo, que es el PE que pueden ver en la figura, que es el responsable de la fuerza pasiva generada por el músculo cuando se estira. Y un elemento elástico en serie, que es CEE, que pueden ver, que representa el tendón del músculo y se considera inextensible. Bueno, para comenzar, tenemos unas tablas iniciales que fueron calculadas en el proyecto, que la tabla 1 es el largo y ancho de las secciones de la mano, la tabla 2 las áreas y porcentajes de cada segmento respecto al área total. Estos valores los vamos a tener en cuenta para aplicar el modelo de Hill. Aquí se pueden ver las 6 ecuaciones que plantea el modelo de Hill en el proyecto y los resultados, donde en la tabla se muestran cada músculo, la abreviatura y los valores del FOM, el LOM y el ángulo. Bueno, en la ecuación 1, ¿sí? La tensión en los tendones es insignificante para la magnitud de las fuerzas desarrolladas por los músculos. Por lo tanto, la fuerza desarrollada por un músculo puede escribirse como F es igual a FOM por FC más FPE, donde FOM es la fuerza óptima del músculo, FCE y FPE son las fuerzas normalizadas proporcionadas por los elementos CE y PE respectivamente. La fuerza producida por el CE está relacionada con la arquitectura muscular y es una función de longitud del músculo. La velocidad de contracción, que es BCE, y el nivel de activación muscular, que va desde teta de 0 a 1, que es controlado por el sistema nervioso central. Tenemos la segunda ecuación, donde F1 y Fb son las relaciones dimensionales, fuerza longitud y fuerza velocidad, y existe una curva en forma de campana característica entre la fuerza y la longitud del músculo. Para modelar esta dependencia, la propuesta o la expresión de propuesta es la 3 y la 4, donde el índice de la arquitectura del músculo, que se define como la relación entre la longitud de la fibra muscular y la longitud del vientre muscular, es la tensión del músculo debido a su alargamiento con respecto a la longitud óptima del músculo, que es LOM, longitud más corta donde el tejido pasivo muscular desarrolla fuerza. La fuerza que un músculo puede ejercer disminuye cuando la velocidad de contracción de las fibras musculares aumenta. Para modelar esta dependencia, pues la expresión propuesta ha sido la quinta, donde n es la velocidad del elemento contráctil normalizada, dada por la relación entre la velocidad del alargamiento del músculo
y su valor máximo, que es 2,5 s a la menos 1. La fuerza generada por P es una función solo de longitud. Se ha considerado con una relación exponencial en este caso, donde B1 y B2 son constantes y cuyos valores se han obtenido ahí pueden ver la ecuación 6, que FPP es igual a B1 Euler elevado a la B2 por E por G más B1. Para poder implementar el modelo muscular con las ecuaciones expuestas del modelo de Hill, pues necesitamos unos parámetros representativos de cada uno de los músculos, donde está la fuerza óptima del músculo, que es FOM, la longitud óptima del músculo, que es LOM, y el ángulo de las fibras musculares con respecto a su intersección, que es θ. Estos parámetros se han obtenido en el modelo de mano implementado en OpenSea, exceptuando los valores de los músculos intrínsecos de la mano, puesto que estos músculos no están implementados en dicho modelo, y para estos músculos se han proporcionado valores utilizando el método de prueba y error, hasta que pues, los resultados han sido los deseados, siempre teniendo en cuenta que son músculos más pequeños que los alojados en el antebrazo y que pueden ejercer menores fuerzas que esto. Entonces, básicamente, la aplicación de todas estas ecuaciones pues, nos dan, como lo dije anteriormente, la fuerza óptima del músculo, que es FOM, y la longitud óptima del músculo, que es LOM y θ. Aquí pueden ver los diferentes nombres de los músculos: flexor cubital de carpo, palmar largo, etc. Para la integración de análisis numérico, pues se investigó primeramente la importancia de los métodos de análisis numéricos y cómo estos se correlacionan con la biología. Desde hace mucho tiempo y desde el principio, los diferentes aspectos biológicos se pueden explicar con métodos de análisis, y después de la creación de lo que llamamos ahora el cálculo moderno por parte de Lagrange, Bernoulli, Euler, pues estos métodos nos han ayudado a la hora de explicar de manera más precisa algunos fenómenos biológicos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el crecimiento de una población. Como podemos ver en la imagen, en el que dice número 1, pues vemos la ecuación para el crecimiento de una población. Este crecimiento pues tiene un pequeño inconveniente, y es el hecho de que su crecimiento es ilimitado en relación al tiempo, o sea, no hay un límite de tiempo. Por lo que en aspectos biológicos pues obviamente no tiene mucho sentido, ya que en la biología no hay nada ilimitado, todo tiende pues a decaer o apagarse. Por eso con un poco de cálculos llegamos a la ecuación 3, que nos muestra la ecuación del crecimiento de una población, pero con un límite de tiempo. ¿Esto por qué es importante? Porque básicamente puede explicar el crecimiento de una población, tanto humanos, plantas o células. Y aquí es donde entra la parte importante. El crecimiento de células es la parte en la que nos vamos a enfocar, ya que al momento de introducir pues, un implante o hacer algún proceso dentro del cuerpo, pues se generarán células alrededor de ellos. Este método pues obviamente nos va a ayudar a replicar diferentes condiciones para el crecimiento celular a la hora pues de poner algún biomaterial dentro del cuerpo. Esto con el fin de saber qué biomateriales están provocando el crecimiento de células o que nos puedan generar ciertos problemas, porque pues si se empiezan a crear tejidos alrededor de materiales que no corresponden, pues nos puede crear algún problema. Por eso con este método y replicando ciertas condiciones o algunos parámetros, podemos identificar cuál biomaterial es el que nos sirve y cómo las células se comportan alrededor de eso. Si las células que crecen son las que son de rechazo, o son células que están creciendo ahí por efecto del biomaterial. Y no solo se puede aplicar a efectos biológicos dentro del paciente, también, como nos proponen en el segundo ejemplo, la imagen de la derecha, es calcular el desplazamiento, por ejemplo, de átomos que tiene un implante de cadera. Esto también es muy común en implantes. Entonces con esto y con un método de bisección se puede calcular cuánto se desplazaron los átomos a la izquierda o hacia la derecha. Lo bueno de esto es que es altamente programable en MATLAB, lo que nos permite pues ahorrar mucho tiempo y ahorrar esfuerzos,
ya que pues en un programa de MATLAB el resultado sale de una manera más fácil y evita pues que lo estemos realizando a mano todo el tiempo. Que esto pues puede conllevar a errores humanos, por ejemplo en aproximación, en toma de decimales, meter mal un número. Entonces es bueno ya que estos, además de explicar, estos métodos de análisis numéricos, además de explicar cómo se comportan diferentes parámetros biológicos y ayudarnos a entender factores que estén afectando al proyecto, pues también son sencillos pues de utilizar en entornos como por ejemplo MATLAB, que nos ahorra tiempo y nos evita pues problemas que puedan surgir por parte de nosotros. Para la implementación de biomateriales se optó por tomar el avance de las tecnologías, ya que ha permitido pues el uso de diversos materiales dentro de la área médica. Teniendo en cuenta lo anterior, para la integración de esta área, se buscará un material cuya biocompatibilidad con el cuerpo cumpla con los requisitos para la creación de una prótesis de miembro, que se integre con el paciente para poder realizar las conexiones con el cuerpo y crear así una prótesis basada en los impulsos que pasan por los nervios del paciente. Para la búsqueda de este material, primero se tuvo que identificar a qué grupo de material pertenece y así adaptar las necesidades en cuanto a la adaptación de nuestro prototipo, ya sea por su dureza y su firmeza, pues es una de las necesidades principales que se busca como base para el prototipo. En, en cuanto a este material, se tuvo en cuenta pues el titanio, ya que es la mejor iniciativa que se tiene para la implementación de este prototipo. Actualmente, pues se podría pensar en el titanio como forma de perfeccionamiento del material y mejorar pues su metal y su base. Para la parte de la falange de los dedos, se necesita un biomaterial que tenga la resistencia a la fricción y a su vez pues su flexibilidad. Por esta razón se tiene como objetivo buscar un material biopolímero, ya que este tipo de material pues establece una diferencia entre los materiales cerámicos y los materiales metálicos. Y como resultado pues final se busca que la prótesis adapte los materiales y sean catados por los pacientes y evitar un rechazo de ellos y pues generar una biocompatibilidad con el ser humano y pues con la prótesis requerida. Para la implementación de la asignatura de biofísica médica se tuvo en cuenta uno de los principios fundamentales de la biofísica, como lo es la biomecánica, la cual es una disciplina basada en el estudio de los diferentes movimientos corporales. Esta se tomó en cuenta debido a la necesidad de conocer los procesos que se llevan a cabo en el movimiento de la muñeca. Los movimientos del prototipo de la muñeca realizada se resumen en 4, a partir de su composición anatómica. La primera es la flexión, que es aquella inclinación de la palma de la mano hacia la cara interior. Esta inicia en la segunda hilera del carpo y este desplazamiento de flexión cambia entre unos 70 a 90 grados y en las articulaciones intercarpianas intervienen alrededor de un 60% y la articulación radiocarpiana un 40%. La segunda es la extensión. Este es el movimiento de la cara dorsal de la mano hacia el dorso del antebrazo. Esta tiene un arco de movilidad entre unos 66 y 85 grados, con mucha diferencia en el movimiento de la flexión. Este movimiento debe ser preciso y fundamental para la articulación radiocarpiana, la cual aporta aproximadamente el 60% del rango. La tercera es la abducción. Esta inclinación radial de la muñeca, su amplitud varía entre 15 y 25 grados con la muñeca en supinación. El movimiento se realiza en la segunda hilera del sistema de los huesos del carpo que van hacia el radio. La cuarta es la abducción. Es la inclinación cubital de la muñeca, inicia en la segunda hilera que se mueve hacia el área cubital, mientras que la primera se mueva radial, generando movimientos adversos a la abducción en las dos hileras del hueso del carpo. Como todos estos movimientos los podemos ver en la siguiente imagen, donde pues se ve mucho más, digamos, ilustrado lo que son los 4 movimientos. Además de esto, es muy importante tener en cuenta los nervios principales que interactúan en la muñeca, que son 3. El nervio mediano, que este nervio está ubicado en la parte interna del brazo, se cruza hacia el frente del codo y al llegar a la muñeca pasa por el túnel carpiano formado por los huesos de la muñeca y el ligamento, como lo podemos ver en la imagen. El nervio mediano apoya los músculos al doblar la muñeca y los dedos y es uno de los nervios principales de los músculos que doblan el pulgar. El segundo es el nervio cubital. Este nervio pasa por la parte interna del brazo por atrás del codo. Este nervio cubital aporta los músculos que ayudan a doblar la muñeca y a mover los dedos de un lado a otro. También le da sensibilidad a la piel, que es en la parte externa de la mano.
El tercero es el nervio radial. Este nervio pasa por la parte trasera externa del brazo. El nervio radial se ejerce en los músculos que enderezan el codo y que levantan y enderezan la muñeca, el pulgar y los dedos. El nervio radial le da la sensibilidad a la piel en la parte externa del pulgar, el dorso de la mano y los dedos índice y medio y la mitad del dedo anular. Y bueno, todos estos nervios los podemos ver en la imagen y pues digamos cómo están ubicados. Aparte de esto es muy importante también lo que es pues tener en cuenta los músculos que interactúan o que mandan las señales al movimiento de la muñeca, como podemos ver en la imagen. Para bioquímica vamos a explicar cuál es el proceso por el cual se genera el impulso eléctrico que nosotros estamos utilizando. Cuando uno mueve la mano, o mueve un dedo, o piensa en abrirla o en cerrar la mano, se genera un pequeño impulso eléctrico que, gracias a la ayuda de unos electrodos que ponemos nosotros, se puede aprovechar este impulso eléctrico para diferentes cosas, para nuestro propio beneficio. Este impulso eléctrico proviene pues, primeramente del sistema, se transporta a través del sistema nervioso y se genera en el cerebro. El cerebro tiene pues sus células, pero más específicamente en las neuronas, gracias a unos canales permeables de cloro, potasio y sodio, permiten que las neuronas se polaricen o se despolaricen, o sea que haya un flujo de energía negativa o positiva. Esto se le llama el potencial de acción. El impulso eléctrico pues se genera y este potencial de acción puede viajar dentro de la propia célula gracias al mecanismo de los canales permeables de cloro, potasio y sodio. Ahora bien, el impulso eléctrico no se queda dentro de la misma célula, tiene que comunicarse con las otras para poder enviar la señal desde el cerebro hasta el miembro superior, por ejemplo el brazo, cuando piensa uno en abrir la muñeca. ¿Cómo se realiza esta comunicación? Esta comunicación se realiza gracias a unos pequeños que se llaman neurotransmisores, que son los que nos ayudan a la hora de la sinapsis. La sinapsis es cuando se transmite pues, la información de una neurona a otra. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón de una neurona, esta no puede comunicarse con la otra, ya que existe un pequeño espacio vacío que se llama hendidura sináptica. Esta brecha no la puede atravesar el impulso eléctrico. Por lo tanto, necesita transformarse en una señal química para poder sortear este espacio que hay entre las células. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón, gracias a la despolarización de la célula, aumenta la entrada de Ca2+. Esta es la forma en la cual provoca que los neurotransmisores sean liberados. Ahora, estos neurotransmisores toman la señal eléctrica y la transforman en una señal química que es liberada entre el espacio. Y ya se encargan los receptores de la otra neurona en tomar estos neurotransmisores y volverlo otra vez una señal eléctrica. Ahora, existen diferentes tipos de receptores. Hay receptores para una respuesta corta y rápida y hay receptores para una respuesta más larga, pero más lentas. Con todo esto podemos entender que el proceso por el cual tienen que atravesar todas las células del sistema nervioso para poder transmitir el impulso eléctrico que nosotros estamos tomando. Es un proceso pues que es complejo, pero así entendemos que básicamente lo que estamos captando con nuestros equipos es el resultado de un proceso químico que ocurre dentro de las células y que tiene que ser cada que nosotros queramos mover una extremidad o sintamos algún dolor. Todo este proceso de señales eléctricas se puede entender de esta manera. Bueno, para la implementación del lenguaje de programación 1, primeramente tenemos en cuenta que se empleó un código el cual consta inicialmente de la declaración de las variables en las cuales se almacena la lectura de las señales musculares del voluntario. Se utiliza también un void setup que nos permite establecer los criterios para la ejecución del programa. Seguido a esto colocamos un serial begin en 9600 baudios, que son, por así decirlo, como los bits por segundo, que básicamente definen la velocidad, por así decirlo, de la relación entre la conexión que existe
del dispositivo y los pines conectados al Arduino, que en nuestro caso sería el RX y el TX, que pues son los emisores y los receptores de las señales en la placa. También tenemos un void loop que se usa para realizar una especie de bucle y de esta manera repetir infinitas veces las condiciones que establecemos pues dentro del mismo. Aquí lo que se hace es convertir las señales análogas a digitales y pues dentro de esto se tiene en cuenta que las señales análogas que capta el Arduino van hasta 1023 y pues esto lo dividimos en 4 para que de esta manera podamos trabajar en 5 voltios, que es el punto más alto de las señales digitales, que serían 250. Entonces, pues también tenemos en cuenta que como en la escritura se usan únicamente 8 bits, es decir, 255, entonces pues esta es la razón de por qué se divide el 1023 entre 4 para poder que queden los 8 bits, al igual que en la escritura. Pues esto básicamente lo hacemos con el fin de manejar los 8 bits en el proceso de lectura, tanto como en el de escritura de las señales análogas y pues así manejar, por así decirlo, como de una manera más fácilmente los 5 voltios. Bueno, para la captación de las señales musculares de nuestro proyecto, primeramente tenemos en cuenta la colocación de los electrodos, que debe de ir exactamente donde está cada músculo que pues se está empleando. Primeramente, pues el músculo extensor radial largo del carpo, el segundo electrodo iría en el músculo palmar largo y el tercero en el músculo extensor cubital del carpo, pues ya depende si es la mano derecha o izquierda. Y a su vez pues esto va conectado a los circuitos que son los que amplifican las señales, y ya de ahí pues por medio de la programación se permite realizar los movimientos de los servomotores. Las conclusiones. Como conclusiones, se puede decir que se pudo determinar las propiedades de biocompatibilidad requeridas para la construcción de la prótesis, incluyendo su grado de determinación de biomateriales aceptables en el ser humano. También se pudo establecer que por medio de la programación podemos resolver problemas básicos de ingeniería biomédica y realizar un aporte a la sociedad a través de equipos y aplicaciones electrónicas que faciliten el diario vivir para los pacientes. Conocer y aplicar métodos numéricos para dar solución a problemas presentes en la ingeniería biomédica, además de ser necesarios para la comprensión de fenómenos biológicos. Entender los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo y la implementación en la ingeniería, que ésta sea de manera eficaz y no cause problema al paciente. Emplear el uso de ecuaciones para resolver problemas en la ingeniería, en este caso el modelo de Hill para la prótesis de mano. Conocer las señales musculares obtenidas de la mano y la importancia en la transmisión del movimiento mecánico de una prótesis. Muchas gracias.